Hay algo que la mayoría de la gente no sabe, y no es porque sea información secreta, no es porque esté guardada en algún libro que cuesta miles de dólares, no es porque sea exclusiva de economistas con doctorado, es porque nadie se ha tomado el tiempo de explicarla de una forma que cualquier persona pueda entender mientras toma un café en su casa. Y eso es exactamente lo que voy a hacer hoy contigo. Voy a hablarte de algo que Ray Dalio, uno de los inversores más respetados del mundo, viene advirtiendo desde hace varios años, con datos históricos concretos, con evidencia documentada, con patrones que se repiten cada 100 años aproximadamente. Y el patrón está ocurriendo ahora mismo. Mientras tú ves este vídeo, mientras vas al supermercado, mientras pagas tus cuentas, mientras te preguntas por qué todo cuesta más y tu dinero alcanza para menos. No es tu imaginación. No es que gastes mal. Hay algo mucho más grande ocurriendo, y hoy voy a explicarte exactamente qué es, por qué importa para tu vida cotidiana y qué puedes hacer para entenderlo mejor. Piensa conmigo un momento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te explicó cómo funciona realmente la economía mundial? No los titulares de los periódicos, no las noticias de la televisión que hablan de números sin explicar lo que significan, sino de verdad, de forma simple, con ejemplos que reconoces en tu propia vida. La mayoría de las personas pasan toda su vida trabajando, pagando impuestos, criando hijos, planeando el futuro, sin entender las fuerzas enormes que están afectando cada decisión económica que toman. Y no es culpa de ellas. Nadie enseña esto en la escuela. Y cuando los expertos lo explican, lo hacen con un lenguaje tan técnico que parece que están hablando en otro idioma. Antes de continuar, déjame el like al video porque eso me ayuda muchísimo a llevar este tipo de contenido a más personas que necesitan entender esto. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Me encanta saber de dónde viene la gente que sigue el canal. Ahora volvamos a lo importante. Ray Dalio es el fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo. No es un hombre que habla sin datos. Es alguien que ha estudiado los ciclos económicos durante décadas, que ha analizado lo que pasó en los años 30 durante la Gran Depresión, lo que pasó en los años 70 con la crisis del petróleo, lo que pasó en los años 2000 con la burbuja financiera, y ha encontrado patrones. Patrones que se repiten, patrones que tienen lógica interna. Y el patrón más importante que ha identificado es lo que él llama el gran ciclo de deuda. Y según sus análisis y los datos del Fondo Monetario Internacional, estamos en la fase final de ese ciclo ahora mismo. Déjame explicarte qué significa eso con un ejemplo que cualquier persona entiende. Imagina que tienes un vecino que vive muy bien, siempre tiene el último modelo de coche, va de vacaciones 2 veces al año, sus hijos estudian en buenos colegios. Un día te enteras de que ese vecino lleva 15 años viviendo a crédito. Tiene deudas de tarjetas, préstamos del banco, hipoteca renovada varias veces, dinero prestado de familiares. Mientras los bancos le siguieron prestando, todo funcionó. Vivía bien, parecía próspero. Pero llega un momento en que los bancos no le prestan más, o le cobran intereses tan altos que ya no puede pagar ni los intereses, y ahí es cuando todo se derrumba. Pues bien, ese vecino, a escala global, son los países más poderosos del mundo, y el momento en que los bancos dejan de prestar está llegando. Según datos del Fondo Monetario Internacional de 2024, la deuda global combinada de gobiernos, empresas y hogares superó los 300 trillones de dólares. Para que tengas una referencia de lo que eso significa, el Producto Interno Bruto de todo el planeta, todo lo que produce la humanidad en un año, es de aproximadamente 100 trillones de dólares. Es decir, el mundo debe 3 veces lo que produce en un año. Eso nunca había pasado en la historia moderna con la intensidad que estamos viendo ahora. Pero para entender por qué esto es un ciclo de 100 años
y no simplemente una crisis normal, necesito contarte cómo funciona el dinero en términos muy simples, porque ahí está la clave de todo lo que está ocurriendo. El dinero que tienes en tu billetera, el dinero en tu cuenta bancaria, no está respaldado por oro ni por ningún activo físico desde hace décadas. Está respaldado por la confianza. Confianza en que el gobierno que emitió ese dinero va a seguir siendo capaz de pagar sus deudas, de mantener la economía funcionando, de que ese papel o ese número en una pantalla va a seguir teniendo valor mañana. Cuando esa confianza se erosiona, el dinero pierde valor y los precios de todo suben aunque no hayas hecho nada diferente. Puedes seguir trabajando más, haciendo horas extra, recortando tus gustos, ahorrando en el supermercado y diciéndote, el próximo mes será mejor. Pero la verdad es dura. Si no entiendes por qué tu dinero está perdiendo valor, vas a pasar los próximos años persiguiendo una vida que cada vez se aleja más de ti. La explicación completa de lo que está pasando con tu bolsillo está en el comentario fijado. Aquí viene el primer dato histórico que necesitas entender. Según el análisis de ciclos económicos del Banco Mundial, publicado en 2023, cada vez que una potencia dominante ha llegado al límite de su capacidad de deuda, ha ocurrido una de tres cosas, o una combinación de las tres. Primera, inflación alta durante un periodo prolongado que erosiona el valor real de las deudas, pero también el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Segunda, reestructuración del sistema monetario internacional, es decir, cambio en qué moneda o qué sistema se usa como referencia global. Tercera, conflicto geopolítico que redistribuye el poder económico. Las tres cosas están ocurriendo ahora mismo con diferentes intensidades en distintas partes del mundo. Déjame mostrarte un ejemplo práctico de cómo esto afecta tu vida cotidiana, aunque tú no seas inversor ni economista. Si vives en América Latina y compraste una televisión hace 5 años, probablemente pagaste por ella el equivalente a 2 o 3 meses de ahorro familiar. Si hoy quieres comprar el mismo modelo actualizado, probablemente necesitas 4 o 5 meses de ahorro. No es que el televisor sea mejor en la misma proporción que subió el precio. Es que el dinero que ganaste trabajando compra menos que antes. Eso es inflación en términos prácticos. Y según datos del Banco Central de varios países latinoamericanos, la inflación acumulada en la región en los últimos 5 años supera en muchos casos el 40%. 40% de todo lo que tenías ahorrado o ganabas ya no existe en términos de poder real de compra. Ahora bien, ¿por qué Ray Dalio dice que esto ocurre una vez cada 100 años? Para responder eso, necesito que me acompañes en un pequeño viaje histórico, porque los datos históricos son los que permiten entender los patrones. Y si entendemos los patrones, podemos tomar mejores decisiones. Voy a llevarte a 3 momentos clave de la historia económica que tienen una conexión directa con lo que está pasando hoy. El primer momento es 1931. El mundo estaba saliendo lentamente de la Gran Depresión que había comenzado en 1929. Los países estaban endeudados, los bancos habían quebrado, el desempleo era devastador. El sistema monetario internacional basado en el patrón oro, que había funcionado durante décadas, empezó a colapsar, porque los países no podían mantener sus monedas respaldadas en oro mientras sus economías se hundían. Gran Bretaña abandonó el patrón oro en septiembre de 1931. En pocos meses, otros 20 países hicieron lo mismo. Fue una reestructuración del sistema monetario global que tomó años en estabilizarse. El Banco Mundial tiene documentada esa transición completa. El segundo momento es 1944. Los aliados estaban ganando la Segunda Guerra Mundial y los líderes económicos del mundo se reunieron en Bretton Woods, un hotel en New Hampshire, Estados Unidos, para rediseñar el sistema financiero global. El resultado fue que el dólar estadounidense
se convirtió en la moneda de reserva del mundo, respaldada por oro a una tasa fija. Nació el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fue la creación de un nuevo orden económico internacional que duró casi 30 años. El tercer momento es 1971. El presidente Nixon anunció que Estados Unidos ya no iba a respaldar el dólar con oro. De un día para otro, el sistema creado en Bretton Woods dejó de existir. El dólar se convirtió en lo que los economistas llaman una moneda fiat, respaldada únicamente por la confianza en el gobierno estadounidense y la fuerza de su economía. Según análisis del Fondo Monetario Internacional, las consecuencias de esa decisión tardaron años en manifestarse completamente, incluyendo la alta inflación de los años 70, que devastó el poder adquisitivo de millones de familias en todo el mundo. Fíjate en el patrón. Hay aproximadamente 40 años entre cada uno de esos momentos, y juntos forman parte de un ciclo más largo de aproximadamente 80 a 100 años, en el que el sistema monetario internacional se reestructura completamente. Y según los análisis que Ray Dalio presentó en su libro Principios para navegar grandes crisis de deuda, basado en el estudio de 48 ciclos de deuda importantes en la historia, estamos exactamente en la fase donde el ciclo de 100 años se prepara para su siguiente gran transformación. Comenta aquí. ¿Habías escuchado antes sobre estos ciclos económicos de largo plazo? Quiero saber si esta información te resulta completamente nueva o si ya tenías alguna noción de esto. Los comentarios me ayudan a entender qué temas necesito profundizar más. Ahora bien, para que esto no quede en el nivel abstracto, déjame explicarte qué significa este ciclo de 100 años en términos concretos para alguien que vive en América Latina o en España, alguien que tiene un trabajo, paga una hipoteca o un alquiler, cuida de su familia y trata de ahorrar algo para el futuro. Voy a darte 4 elementos que Ray Dalio identifica como señales de que estamos en la fase crítica del ciclo, y los voy a traducir a situaciones que reconoces en tu vida cotidiana. La primera señal es lo que los economistas llaman polarización de la riqueza extrema. Según datos del Banco Mundial de 2024, el 1% más rico del mundo controla hoy el 47% de toda la riqueza global. En términos más simples, si juntaras a 100 personas en una habitación representando a toda la humanidad, una sola persona tendría casi la mitad de todo el dinero que hay entre las 100. Las otras 99 personas se repartirían la otra mitad. Y lo más importante, según el mismo informe, esta concentración de riqueza está acelerándose, no estabilizándose. El gap entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco se hace más grande cada año. ¿Cómo ves esto en tu vida? Muy simple. Fíjate en los precios de los departamentos o casas en tu ciudad. En las décadas anteriores, una persona de clase media podía ahorrar durante varios años y eventualmente acceder a una propiedad. Hoy, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el precio de la vivienda en las principales ciudades de América Latina creció en promedio un 68% en los últimos 10 años, mientras que los salarios reales crecieron apenas un 12% en el mismo periodo. Es matemáticamente imposible para la mayoría de las familias de ingreso medio acceder a propiedad con sus salarios. No porque sean menos disciplinadas que las generaciones anteriores, porque las reglas del juego económico cambiaron. La segunda señal es lo que Dalio llama el ciclo de deuda de largo plazo llegando a su límite. Y para esto tengo un ejemplo que me encanta porque cualquier persona lo entiende. Imagina que tienes una tarjeta de crédito con un límite de $2,000. El primer mes gastas $1,000 y los pagas sin problema. El segundo mes gastas más, 1,300, y dejas 100 sin pagar porque te quedas corto. El tercer mes, el banco te aumenta el límite a $3,000. Así que gastas 2,000 y dejas 500 sin pagar. Cada mes debes más.
pero el banco sigue aumentando el límite porque le cobras intereses y gana dinero con tu deuda. Llega un momento en que debes tanto que los intereses de tu deuda son casi iguales o mayores que lo que ganas. En ese momento, no importa cuánto trabajes, nunca vas a poder salir de la deuda sin hacer algo drástico. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con los gobiernos de las economías más grandes del mundo. Según datos del Fondo Monetario Internacional de 2024, Estados Unidos dedica actualmente más dinero a pagar los intereses de su deuda que a su presupuesto de defensa, que ya es el más grande del mundo. El interés que paga el gobierno americano por su deuda supera ya el $1 billón anuales. Para contextualizar, $1 billón es un 1 seguido de 12 ceros. Con eso se podría dar educación universitaria gratuita a toda la población de América Latina durante varios años. La tercera señal es el debilitamiento de las instituciones y el aumento de los conflictos internos. Ray Dalio documenta esto en su análisis de los 12 imperios y potencias más grandes de la historia, desde el Imperio Romano hasta el Imperio Británico, desde la dinastía Ming en China hasta los Países Bajos del siglo XVII. Cuando una potencia dominante llega al final de su ciclo de 100 años, siempre hay un período de polarización interna, de desconfianza en las instituciones, de aumento en los conflictos sociales y políticos. Los datos del Instituto para la Economía y la Paz, publicados en 2023, muestran que los conflictos internos en países considerados democracias estables aumentaron un 34% en la última década. ¿Cómo ves esto en tu vida cotidiana? En el tono de las conversaciones políticas en tu país, en la desconfianza creciente hacia los medios de comunicación, hacia los jueces, hacia los políticos, hacia las instituciones que antes se consideraban pilares de la sociedad. No estoy haciendo un juicio de valor sobre si esa desconfianza es justificada o no. Simplemente estoy señalando que el aumento de esa desconfianza es exactamente el patrón que se documenta históricamente en los períodos de transición entre ciclos de 100 años. La cuarta señal, y esta es quizás la más importante para entender lo que viene, es el surgimiento de una potencia rival que desafía al orden dominante. Según los análisis de la OCDE y del propio Banco Mundial, China ha pasado de representar el 2% del PIB mundial en los años 80 a representar casi el 18% hoy. En términos de paridad de poder adquisitivo, que es una forma de comparar economías que toma en cuenta el costo de vida en cada país, China ya es la economía más grande del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional de 2023. Y lo que hace que esto sea especialmente relevante desde la perspectiva del ciclo de 100 años es que China está construyendo activamente alternativas al sistema financiero occidental. El yuan digital, los acuerdos de comercio bilateral en monedas locales sin usar el dólar, las inversiones masivas en África y América Latina a través de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda. Todo esto son movimientos para preparar el terreno para un sistema diferente. Ahora bien, antes de continuar necesito ser muy claro sobre algo. Nada de lo que te estoy explicando es una predicción de catástrofe. No te estoy diciendo que el mundo se va a acabar. No te estoy diciendo que va a haber un colapso total. No te estoy diciendo que pierdas la cabeza o que tomes decisiones financieras drásticas basadas en el miedo. Lo que te estoy explicando son patrones históricos documentados que permiten entender mejor el contexto en el que vives y tomar decisiones más informadas. Ray Dalio mismo siempre enfatiza que conocer el ciclo no te da el momento exacto de ningún evento, pero sí te da un marco para interpretar lo que ves a tu alrededor. Déjame darte otro ejemplo práctico para ilustrar esto. Imagina que eres agricultor y estudias los patrones del clima de los últimos 100 años. Descubres que cada vez que ocurren ciertas combinaciones de temperatura y humedad en determinada época del año, aumenta significativamente la probabilidad de heladas. No puedes saber exactamente cuándo va a helar,
No puedes saber con exactitud cuán fuerte va a ser la helada, pero sí puedes tomar medidas de precaución para proteger tu cosecha, porque reconoces el patrón. Eso es lo que el estudio de los ciclos económicos te permite hacer con tu vida financiera. Según el análisis histórico de Bridgewater Associates, las fases de transición entre ciclos de 100 años tienen normalmente un periodo de preparación que puede durar entre 5 y 15 años antes de que ocurran los cambios más visibles y disruptivos. Y hay indicadores que permiten estimar en qué punto de esa transición estamos. Voy a compartir contigo 3 de esos indicadores con datos concretos, porque quiero que puedas verificar esto por tu cuenta en fuentes abiertas. El primer indicador es la tasa de interés real, que es la tasa de interés que cobran los bancos centrales menos la inflación. Cuando la tasa de interés real es muy baja o negativa durante mucho tiempo, significa que el costo de pedir prestado dinero es barato, lo que incentiva a todos, gobiernos, empresas y personas, a endeudarse más. Según datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las tasas de interés reales fueron negativas o cercanas a cero durante más de una década, entre 2008 y 2022. Eso creó la acumulación de deuda más grande de la historia moderna. Cuando los bancos centrales empezaron a subir las tasas para controlar la inflación, la fiesta del crédito barato terminó, y ahora hay que pagar el precio de esa deuda acumulada. El segundo indicador es lo que se llama monetización de la deuda. En términos simples, monetizar la deuda significa que el gobierno le pide al Banco Central que imprima dinero para pagar sus deudas. Es como si tú debieras dinero, y en lugar de trabajar para ganarlo, simplemente fotocopiaras billetes. El problema es que cuando hay más dinero circulando, sin que haya más producción real de bienes y servicios, cada billete vale menos. Eso es inflación. Según datos del Banco de Pagos Internacionales, la base monetaria, es decir, la cantidad total de dinero en circulación, de las principales economías del mundo se multiplicó por 4 entre 2008 y 2022. 4 veces más dinero en 15 años. ¿Te extraña que todo esté más caro? El tercer indicador es la desdolarización gradual del comercio internacional. Durante décadas, la mayor parte del comercio internacional se realizaba en dólares. Los países compraban y vendían petróleo, materias primas, manufacturas, principalmente usando dólares. Eso le daba a Estados Unidos un privilegio enorme porque podía imprimir dólares que el mundo necesitaba para comerciar. Pero según datos del Fondo Monetario Internacional, la proporción del dólar en las reservas de divisas de los bancos centrales del mundo cayó del 71% en 2001 al 59% en 2023. No es una caída dramática todavía, pero es consistente y continua. Y hay acuerdos bilaterales entre países como China, Rusia, India, Brasil y Arabia Saudita para comerciar en sus propias monedas sin usar el dólar. Eso sería impensable hace 20 años. Lo más cruel no es que estés cansado. Lo más cruel es que estés cansado, trabajando, esforzándote, sacrificando tu vida, y aún así te estés volviendo más pobre en silencio. Mientras crees que el problema es falta de esfuerzo, el sistema está destruyendo el valor de tu dinero todos los días. Dejé en el comentario fijado el camino para que entiendas esto antes de que sea demasiado tarde. Todo esto suena muy global, muy grande, muy lejano de tu vida cotidiana. Pero déjame conectarlo con algo que probablemente sientes, pero quizás no habías identificado exactamente. ¿Has notado que en los últimos 2 o 3 años sientes que tu dinero alcanza para menos, aunque estés ganando aproximadamente lo mismo? ¿Has notado que hay ciertas cosas que comprabas con naturalidad hace 5 años y que ahora las piensas 2 veces porque el precio te sorprende? ¿Has notado que la incertidumbre económica es un tema constante en las conversaciones de familia, de amigos, del trabajo? Eso no es casualidad. Eso es el efecto cotidiano de las fuerzas que te estoy describiendo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España,
El poder adquisitivo real de los trabajadores españoles cayó un 9% entre 2020 y 2023, incluso para muchos que recibieron aumentos de salario en ese periodo, porque sus salarios subieron menos que la inflación. En América Latina, según el Banco Interamericano de Desarrollo, la situación fue similar o peor en la mayoría de los países. Venezuela, Argentina y otros casos extremos aparte, incluso en economías relativamente estables como Colombia, Chile o México, la inflación acumulada desde 2020 superó ampliamente los aumentos salariales reales para la mayoría de la población. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el ciclo de 100 años? Aquí es donde la explicación se vuelve especialmente interesante. En todos los periodos de transición entre grandes ciclos económicos que Ray Dalio y su equipo han estudiado, hay una característica común. El proceso empieza de forma invisible para la mayoría de las personas. La gente vive su vida cotidiana, trabaja, consume, planifica, y no percibe que el sistema sobre el que se basan sus decisiones está en proceso de transformación estructural. La inflación que sientes, la dificultad para ahorrar que experimentas, la incertidumbre que percibes, todos son síntomas de un proceso de cambio que la mayoría de las personas no ve porque nadie se lo explica de forma accesible. Piensa en alguien que conoces. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, que trabaja durante 30 o 40 años, ahorra disciplinadamente, pone su dinero en el banco y llega a la jubilación con lo que cree que es una suma significativa. Pero si esos ahorros no crecieron al mismo ritmo que la inflación real, la persona llega a la jubilación con menos poder adquisitivo real que el que tenía cuando empezó a ahorrar. Ese es uno de los mecanismos más silenciosos y devastadores de los periodos de transición entre ciclos. El ahorro nominal se mantiene, la cifra en la cuenta parece estable o incluso crece un poco, pero el poder real de ese dinero se erosiona año tras año. Según datos del Banco Central Europeo, una persona que guardó 10.000 euros debajo del colchón en 2008 tenía en 2023 el equivalente a alrededor de 7.000 euros en poder de compra real. 3.000 euros de poder adquisitivo desaparecieron sin que la persona gastara un solo centavo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene. Contexto. ¿Entiendes por qué las cosas están como están? ¿Entiendes que no es tu culpa personal? ¿Que no es mala suerte? ¿Que no es que seas mal administrador de tu dinero? Hay fuerzas enormes moviéndose debajo de la superficie de la economía mundial, y lo que aprendiste en la primera parte es el mapa para entender esas fuerzas. Ahora viene la parte que más me importa compartir contigo, porque los datos históricos y los ciclos son fascinantes, pero lo que realmente transforma una vida es saber qué hacer con esa información. Así que voy a contarte qué hicieron las personas que navegaron mejor los periodos de transición históricos anteriores, qué estrategias documentadas funcionaron y cómo traducir todo eso a decisiones concretas en tu vida real, sin que tengas que ser inversor profesional, sin que necesites una fortuna para empezar, sin que tengas que convertirte en experto en economía global. Empecemos por algo que quizás nadie te ha dicho antes, pero que los datos históricos confirman una y otra vez. Durante los grandes períodos de transición económica, la mayoría de las personas pierde valor patrimonial no porque haga algo dramáticamente equivocado, sino porque simplemente no hace nada diferente. Sigue con los mismos hábitos, las mismas estructuras, las mismas suposiciones sobre cómo funciona el dinero que aprendió en un contexto económico que ya no existe. Y hay una razón muy humana para eso. El cambio da miedo. La incertidumbre incomoda. Y cuando no entiendes qué está pasando, la respuesta natural es quedarte quieto y esperar a que pase. El problema es que durante un ciclo de transición, quedarte quieto no es una posición neutral. Es una decisión que tiene consecuencias. Déjame contarte la historia de dos familias hipotéticas
que vivieron en Estados Unidos durante los años 30, en la Gran Depresión, ese periodo que Ray Dalio analiza como el ejemplo más reciente de un ciclo de transición completo. La familia A tenía todos sus ahorros en dólares en efectivo y en cuentas bancarias. Cuando los bancos empezaron a quebrar y la deflación azotó la economía, muchos de sus ahorros desaparecieron de un día para otro. La familia B, no porque fuera más rica ni más educada, sino porque alguien en esa familia había leído y entendido lo que estaba pasando, había diversificado, tenía algo de oro, tenía deudas con tasas fijas que la inflación posterior fue erosionando a su favor, tenía activos productivos reales como una pequeña propiedad que generaba renta. Al final de la crisis, la familia B salió relativamente estable. No se hizo rica durante la crisis, pero tampoco perdió todo. Y cuando la economía se recuperó, tenía base desde donde crecer. Ahora bien, ¿qué nos enseña esa historia en términos de principios aplicables hoy? El primer principio que los datos históricos confirman es lo que los economistas llaman diversificación real. Y digo real porque hay una diferencia importante entre diversificación verdadera y diversificación aparente. Diversificación aparente es tener dinero en 5 bancos diferentes del mismo país. Si hay una crisis bancaria en ese país, tener 5 cuentas no te protege de nada. Diversificación real significa tener distintos tipos de activos que respondan de manera diferente ante las mismas condiciones económicas. Cuando la inflación sube, algunas cosas pierden valor y otras lo ganan. Cuando el dólar se debilita, algunas inversiones bajan y otras suben. La clave es estar en múltiples categorías, no en múltiples versiones de la misma categoría. Según un análisis de la OCDE, publicado en 2023, sobre el comportamiento de diferentes tipos de activos durante periodos de alta inflación en los últimos 100 años, hay algunos que consistentemente han preservado mejor el valor real del dinero. Las propiedades inmobiliarias en ubicaciones con demanda sostenida. Las materias primas físicas, especialmente metales. Las acciones de empresas que producen bienes que la gente necesita independientemente del ciclo económico, lo que los analistas llaman empresas defensivas. Y los activos denominados en distintas monedas, lo que distribuye el riesgo de que una sola divisa pierda valor. No te estoy diciendo que hagas todo esto mañana. Te estoy dando el marco conceptual para entender por qué las personas que mejor atraviesan los periodos de transición generalmente tienen algo de todo esto en proporciones adaptadas a su situación personal. Escríbeme en los comentarios qué parte de todo lo que hemos hablado resuena más con tu situación actual. ¿Es la inflación que sientes en tu bolsillo? ¿Es la dificultad para ahorrar? ¿Es la incertidumbre sobre el futuro? Quiero leer tus experiencias reales, porque eso me ayuda a crear contenido que sea verdaderamente útil para quien me está viendo. Cada comentario me da información valiosa sobre lo que necesitan aprender las personas que siguen este canal. Ahora voy a contarte algo sobre el oro, que probablemente nadie te ha explicado de forma honesta. El oro no es una inversión que te hace rico. Repite eso conmigo internamente. El oro no es una inversión que te hace rico. El oro es históricamente un almacén de valor, lo que significa que su función principal no es multiplicarse, sino no desaparecer. Según datos del Fondo Monetario Internacional, una onza de oro compraba aproximadamente el mismo tipo de bien material. Una toga de buena calidad en la Roma antigua. Un traje sastre en la Inglaterra del siglo XIX. Un traje de buena calidad hoy, durante miles de años. El oro no creció, no generó ingresos, no se multiplicó. Simplemente no desapareció, mientras que las monedas de esos mismos periodos valen hoy solo lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas, como curiosidades históricas. Esto no significa que debas convertir todos tus ahorros en oro. Significa que durante periodos de incertidumbre monetaria intensa, tener una pequeña porción, muchos analistas
mencionan entre un 5 y un 10% del patrimonio como referencia general en activos que históricamente han preservado valor, actúa como un seguro contra los escenarios de mayor deterioro monetario. Y cuando digo esto, siempre agrego lo mismo. Consulta con un asesor financiero certificado antes de tomar cualquier decisión concreta, porque tu situación personal es única y ningún contenido educativo puede reemplazar una asesoría individualizada. El segundo principio que los datos históricos confirman es lo que yo llamo la ventaja del conocimiento anticipado. No me refiero a información privilegiada ni a secretos exclusivos. Me refiero a algo mucho más simple y accesible. Las personas que entienden qué está pasando económicamente antes de que los efectos sean completamente visibles, tienen más tiempo para adaptarse y toman decisiones menos reactivas. La mayoría de las personas toma las grandes decisiones financieras en los peores momentos, cuando el miedo ya se instaló, cuando la crisis ya es visible, cuando los precios ya cayeron o ya subieron demasiado. Las personas que estudiaron los patrones históricos, como la familia B de mi ejemplo anterior, tomaron decisiones graduales con calma antes de que la situación se volviera urgente. Aquí viene un ejemplo práctico muy concreto. Imagina a una persona que en 2019, antes de la pandemia, antes de la inflación global, antes de la suba de tasas, había leído sobre los ciclos económicos y entendido que las tasas de interés bajas artificialmente durante tanto tiempo eventualmente crearían inflación. Esa persona tomó una hipoteca a tasa fija larga cuando las tasas estaban mínimas históricas, fijando el costo de su deuda. Cuando la inflación llegó y las tasas subieron, esa persona siguió pagando la misma cuota de antes mientras que los alquileres a su alrededor se disparaban. Su deuda fija se fue erosionando en términos reales, porque el dinero con el que pagaba valía menos, pero su cuota nominal no cambió. No porque fuera más inteligente, sino porque había entendido el contexto y tomado una decisión informada en el momento adecuado. El tercer principio es el que más resistencia genera cuando lo explico, pero es el que más claramente confirman los datos históricos de los ciclos de transición. La reducción de deuda de consumo es la medida protectora más poderosa que una persona de ingreso medio puede tomar durante periodos de incertidumbre económica alta. Déjame explicar por qué con un ejemplo muy simple. Si tienes una deuda en tarjeta de crédito al 30% anual y la inflación está en el 10% anual, el costo real de esa deuda es del 20%. Es dinero que sale de tu bolsillo cada año sin que recibas nada a cambio. Cada peso, cada euro, cada dólar que pagas de intereses de deuda de consumo es dinero que no está construyendo nada para ti. Y durante periodos de alta inflación y tasas de interés elevadas, esas deudas se vuelven aún más destructivas, porque los bancos suelen subir las tasas variables, mientras que tus ingresos no suben al mismo ritmo. Si sientes que ganas dinero y desaparece antes de que termine el mes, presta atención. Eso no es mala suerte. Eso no es solo mala administración. Eso es una señal de que estás atrapado en un juego financiero cuyas reglas nunca te explicaron. La salida comienza cuando entiendes el juego. Está todo en el comentario fijado. Según datos del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las familias que llegaron a las crisis de 2008 y de 2020 con menor carga de deuda de consumo recuperaron su estabilidad financiera en la mitad del tiempo, comparado con familias de ingresos similares pero con altos niveles de deuda. No es magia, es matemática. Menos deuda significa más flexibilidad. Más flexibilidad significa más capacidad de adaptación cuando las condiciones cambian rápido. Si estás en este momento mirando el vídeo y sientes que todo esto es importante, te pido que lo compartas con alguien que conoces y que sabes que lo necesita. Un familiar que está tomando decisiones financieras importantes.
Un amigo que siempre dice que no entiende por qué la economía funciona así. Un colega que trabaja mucho y siente que no avanza. Compartir este tipo de contenido educativo es una forma concreta y gratuita de ayudar a alguien que te importa. La educación financiera se multiplica cuando se comparte. Ahora, hablemos de algo que Ray Dalio menciona específicamente en sus análisis y que los datos históricos confirman con claridad. Durante los periodos de transición entre grandes ciclos económicos, las personas que mejor navegan la situación son las que construyeron lo que él llama resiliencia sistémica. Y yo quiero explicarte ese concepto en términos que cualquier persona entienda, porque es fundamental y a la vez muy sencillo de aplicar. Resiliencia sistémica significa básicamente no depender de una sola cosa para todo. No depender de un solo ingreso para toda la economía familiar. No depender de un solo país para todos tus activos. No depender de una sola moneda para todos tus ahorros. No depender de un solo tipo de trabajo para toda tu seguridad profesional. No estoy hablando de hacer todo esto a la vez ni de forma perfecta. Estoy hablando de ir construyendo gradualmente, en la medida de tus posibilidades reales, múltiples puntos de apoyo en lugar de uno solo. Déjame darte el ejemplo de una persona real, aunque voy a cambiar algunos detalles para proteger su privacidad. Un hombre de 47 años que trabaja como técnico electricista en una ciudad mediana. Ingreso estable, pero no extraordinario. Durante años escuchó consejos de ahorro y los siguió, pero guardaba todo en una cuenta de ahorro en su banco local. En 2020, cuando llegó la pandemia y su empresa redujo personal temporalmente, tuvo 2 meses con ingresos muy bajos y tuvo que gastar la mayor parte de sus ahorros solo para pagar las cuentas básicas. Cuando volvió la normalidad, tuvo que empezar prácticamente de cero. Ese mismo hombre, después de ese periodo, empezó a pensar de otra manera. No con grandes gestos, no con decisiones dramáticas, con pasos pequeños y consistentes. Hizo un curso básico de electricidad avanzada en línea para poder ofrecer servicios adicionales de forma independiente, además de su trabajo principal. Empezó a guardar una pequeña parte de sus ahorros en una cuenta en una divisa diferente a la de su país, simplemente como diversificación básica. Habló con su empleador sobre la posibilidad de hacer algunos trabajos en horario libre como consultor independiente, lo que le empezó a generar un segundo flujo de ingreso pequeño, pero real. Y revisó todas sus deudas, identificó las de mayor costo y empezó a pagarlas prioritariamente. 3 años después, no se había hecho rico. No tenía un portfolio de inversiones sofisticado, pero había construido algo que antes no tenía: resiliencia. Si perdía el empleo principal, tenía ingresos alternativos que le daban tiempo para reposicionarse sin entrar en pánico. Si su moneda local se devaluaba, una parte de sus ahorros estaba en otra divisa. Si el banco local tenía problemas, no todo su dinero estaba en un solo lugar. No era perfecto, pero era significativamente más sólido que antes. Según datos del Banco Mundial sobre movilidad económica en periodos de crisis, las personas con múltiples fuentes de ingreso tienen entre 2 y 3 veces más probabilidades de mantener su estándar de vida durante una recesión comparadas con personas de ingreso similar, pero con una sola fuente de ingresos. El número es claro. La diversificación de ingresos no es un lujo de los ricos. Es una estrategia de protección accesible para cualquier persona que tiene alguna habilidad comercializable, aunque esa habilidad sea pequeña. El mundo está en una fase de transición. No sabemos exactamente cómo va a terminar. No sabemos exactamente cuándo van a ocurrir los cambios más visibles. No podemos predecir los detalles con precisión, pero podemos entender el contexto. Podemos aprender de la historia. Podemos tomar decisiones más conscientes. Podemos construir resiliencia gradualmente. Podemos hablar honestamente sobre estas cosas con las personas que amamos. Y podemos recordar
que cada generación que enfrentó grandes transformaciones tuvo personas que, con recursos limitados y contextos difíciles, supieron construir algo valioso para quienes vinieron después. Esa capacidad no desaparece. Sigue siendo tuya. Lo que hace falta es la comprensión para activarla. Todo lo que viste en este video es contenido educativo basado en datos históricos y análisis de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Reserva Federal de los Estados Unidos y estudios académicos documentados. Nada de lo que aquí se presenta constituye recomendación de inversión, asesoría financiera personal ni predicción de eventos futuros. El comportamiento pasado de los mercados y de los ciclos históricos no garantiza resultados futuros. Antes de tomar cualquier decisión financiera importante, consulta siempre con un profesional certificado que conozca tu situación personal específica.